¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta tercera ocasión de nuestro curso English Does Work? En nuestra tercera ocasión de nuestro curso English Does Work, vamos a ver lo que nos plantea el cronograma. El cronograma nos dice que hoy y la próxima sesión, que sería la del lunes, vamos a estudiar temáticas que nos permitan desarrollar la evidencia llamada examen de conocimientos o test English Does Work, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01. Si de pronto en alguna ocasión se preguntaba qué significaba esto, AAEB significa actividad de aprendizaje y EB evidencia, ¿no? Pero just in case. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este examen? La guía de aprendizaje, pues, no es muy elocuente en cuanto al examen, porque, pues, no es elocuente. Solamente nos dice, presente un cuestionario donde se evaluará su comprensión lectora, auditiva y gramatical del nivel, el cual consta de 15 preguntas y un tiempo de alrededor de 45 minutos. No nos dice mucho más, o sea, no es muy, como le digo, elocuente, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? Sucede que yo me di a la tarea hace mucho tiempo cuando estaba preparando las clases, claro, no ahorita, de ver qué temáticas iba usted a necesitar en el examen. Y me percaté de que usted va a necesitar mucho presente simple. El presente simple va a ser un tema de evaluación para nuestro examen de conocimientos. Así que hoy vamos a ver presente simple y mañana vamos a hacer ejercicios de listening y de speaking, ejercicios de audio. Vamos a hacer algunos ejercicios de audio precisamente para mejorar nuestra capacidad auditiva y mejorar nuestra capacidad de pronunciación. ¿Listo? Listo, creo que no hay dudas por acá, perfecto. Entonces, dado que la guía de aprendizaje no nos sirve de mucho más, porque pues ya aquí ya no tenemos nada más que revisar, pues la podemos cerrar igual que el cronograma. Ah, la propuesta, por cierto, de entrega de evidencia de este examen o la presentación del examen mejor es hasta el 10 del próximo, hasta el 10, la próxima semana, es decir, por ahí el lunes. La propuesta, ¿significa que lo podemos hacer antes? Sí. ¿Lo podemos hacer después del examen? Sí, también. Ya depende de usted. Lo que sí le recomiendo siempre es que no deje todo para la última hora y no deje todo para el 31. Ojalá termine todas las 4 actividades por ahí el 29, el 30, ¿cierto? Ojalá que no deje todo para el final, porque usted ya sabe que a veces la plataforma suele tener esos inconvenientes retrasos, ¿no? Sorry. Mañana hay sesión, no. Vamos a tenerla según cronograma lunes, martes y miércoles, con excepción del lunes 17, porque el lunes 17 es festivo, entonces los festivos no los manejamos en términos de sesión de formación, ¿listo? Así que de aquí, a partir de hoy, pues nos veríamos nuevamente el lunes, misma hora, mismo canal, ¿vale? Eh, con gusto, Juan. No sé, esperemos a Cindy que nos esté escribiendo una duda antes de continuar con el examen. Bueno, las temáticas que nos sirven para el examen, me refiero. Bueno, mientras va cargando. Sucede que lo que usted necesita conocer para desarrollar su examen está en los componentes formativos de Sayuna. ¿Cómo revisamos los componentes formativos? Bueno, abrimos sesión en Sayuna, ¿cierto? Con nuestras credenciales comunes y corrientes. Listo, ahorita le digo por dónde las mira. Ingresamos a Sayuna y luego nos vamos a nuestro curso English Does Work Level 2. ¿Listo? Ahora, las sesiones anteriores, que son las sesiones de introducción, que no la pudimos tener el jueves pasado porque la plataforma no me permitía enrolarlos todavía, es decir, ya lo había hecho, pero no se había ajustado Sayuna con Sena Sofía, pero esa misma sesión está aquí. La sesión número 1, que fue la de lunes, está aquí, y la sesión número 2 está aquí, la del día de ayer. ¿Cómo la abre? Bueno, usted se entra, se mete a su grupo, ¿cierto? Va hasta abajo, 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 a donde dice sesiones en línea, que es la carpeta grande. Hay una subcarpeta que se llama grabaciones, sesiones en línea. Ahí usted va a encontrar las grabaciones de nuestras sesiones, de todas las sesiones que hemos tenido y que vamos a tener, obviamente cronológicamente hablando. ¿Cómo las va a abrir usted? Usted abre el link que le corresponda o que necesite revisar. Por ejemplo, las sesiones 1 y 2 de la infografía. La sesión 0 está relacionada con el manejo de plataforma. La sesión 3, que la subiré mañana, o si me queda tiempo hoy en la noche, muy noche, la sesión sería la sesión del examen. Y bueno, usted abre ese link y aquí le dice grabación conferencia web. Cuando usted abre este recurso, a usted le va a abrir un link de YouTube. Ahí puede mirar la explicación de la temática que ya hemos visto. ¿Listo? Por ahí la puede ver.
La segunda opción para revisar esas grabaciones es que usted entre a anuncios y va a encontrar un link que se llama, un anuncio que se llama grabación sesión en línea 2, grabación sesión en línea 1, grabación en sesión en línea 0, ¿cierto? Y así. Y cuando usted abre ese link, ese anuncio mejor, ahí le va a decir el resumen, bueno, puede abrir el link a través de puede ver la grabación a través de este link, las clases no son calificables, son opcionales, son una revisión de las temáticas que usted va a necesitar para las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí abre el link de YouTube y listo, voilà, ¿listo? Respondiendo a su pregunta. Ahora sí, pero a nosotros nos interesa hacer el examen. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el examen? Nuevamente estando dentro de Sayuna, en nuestro curso, el que nos corresponde, vamos a ir a la carpeta grandota llamada Actividad de Aprendizaje lleno. Seguidamente vamos a ir a la subcarpeta que se llama Actividad de Aprendizaje 2, porque ahí está nuestro examen de conocimientos. Antes de hacer nuestro examen de conocimientos, abrimos el componente formativo. ¿Listo? El componente formativo tiene un recurso educativo que cuando lo abrimos nos va a permitir ver las siguientes temáticas: adjetivos, adverbios, esto es puro presente simple, actividades de, perdón, palabras de conexión o linking words, y cómo hacer pronunciación de esas linking words, ¿listo? Lo que nos interesa a nosotros el día de hoy y el día de mañana estará relacionado con esto: what do I like and what do I not like, porque esto es puro presente simple y la presión de gustos y disgustos, ¿listo? Pero todos los componentes formativos que tenemos aquí o todas las temáticas de este componente formativo nos van a permitir desarrollar nuestro examen y evidentemente la actividad que se viene más adelante. Entonces, por ejemplo, si abrimos el contenido de lo que es el presente simple, what do I like and what I don't like, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, cómo funciona el presente simple. I like to read history books, I like pizza, he likes pizza. Esto es puro presente simple, ¿listo? Puro, puro, puro presente simple, que es lo que vamos a ver hoy. Y al final siempre hay una actividad didáctica, que lo chévere de la actividad didáctica es que le permite conocer su nivel de apropiación del conocimiento. Al final del curso, esta información se pierde, ¿sí? Porque usted no va a tener acceso al curso. Así que la recomendación de siempre es que usted entre a menú y le dé a donde dice descargar material. Yo no se lo puedo compartir, ¿vale? Porque es política propia de escena que no nos permiten compartir ese tipo de información, a menos que sean estudiantes, pero el mismo estudiante, el mismo aprendiz es el que debe descargar el material. Entonces, por aquí lo puede hacer, por si de pronto lo quiere tener a futuro, ¿listo? Porque yo no se lo voy a poder compartir, no me lo permiten, ¿listo? Entonces, esto es lo que nos interesa ver hoy y mañana, presente simple. Habiendo dicho eso, pues vamos a mirar eso. Ya una vez estudiado todo el componente formativo, usted va a irse a donde dice Evidencia Test, English as Work 2, Actividad de Aprendizaje 2, Evidencia 01. Bueno, y aquí le va a dar vista previa de la prueba de conocimiento o realizar examen, no sé cómo salga en versión aprendiz, y ahí usted va a tener 45 minutos para hacer su examen, ¿listo? Si son, usted aprueba el examen con 70%, es decir, si hay 20 preguntas, 7 por 2, 14, debe responder correctamente 14 de ellas, ¿listo? El examen está habilitado para que usted lo desarrolle tantas veces usted lo necesite. Es decir, si usted en un primer momento lo reprobó porque se le fue la luz y se le acabaron los 45 minutos, entonces puede volver a hacerlo una segunda, una tercera, una quinta, una centésima vez, hasta las 50.000 millones de veces. Puede volver a hacerlo sin importar cuál es su resultado. El examen siempre va a tomar en cuenta la calificación más alta, o por lo menos está programado para eso. ¿Listo? Así que si, por ejemplo, en el primer intento usted obtiene 80 puntos, en el segundo intento usted obtiene 70, pues se mantiene como el más poderoso, que es el de 80 puntos. ¿Listo? Eso con respecto a Sayuna, creo que no hay más. Ah, bueno, ¿cómo subimos la actividad? El examen no se sube, ¿listo? Listo, porque es una actividad que ya está prediseñada dentro de Sayuna. Entonces, no hay que subir ningún documento, solamente es responder un cuestionario de selección múltiple, A, B, C, D, o de elección de respuestas. No me acuerdo cómo es este examen, la verdad. Hace mucho tiempo que lo hice y ni me acuerdo. Pero
digamos que eso es lo que usted tiene que hacer aquí. ¿Listo? Yo aquí no le voy a dar retroalimentación porque el mismo sistema es el que le va a decir las preguntas que están correctas son estas, las preguntas que están erradas son estas. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a la guía de aprendizaje y eso con respecto a Sayuna, aquí ya no necesitamos ver más, ya de aquí necesitamos ver es temática. Sí, solamente es un examen, ajá, efectivamente. Siempre nosotros los cursos English Does Work tienen un examen. Si usted, bueno, en el nivel anterior, en el nivel uno, usted se dio cuenta que empezaba con un examen, luego una rutina, luego un foro de discusión y luego una videopresentación. En el nivel 3 va a ser algo parecido. Va a tener un examen, una videopresentación y otras dos actividades que no me acuerdo. Nivel 4, 5, 6, 7 y así, siempre va a tener un examen de conocimientos. ¿Listo? Siempre va a tener un examen que el instructor no califica, sino que lo hace la plataforma y por lo tanto pues no tiene retroalimentación. ¿Listo? Porque pues el mismo sistema le da la retroalimentación de cuál es la respuesta correcta. Por cierto, no puedo abrir y presentar mi cámara porque nuevamente todavía tengo descargado mi ratón, entonces me disculpo por ello. Y también por la voz de tarro que estoy teniendo en este momento. En fin, vamos entonces a revisar la temática de hoy. Como miramos en los componentes formativos, pues una de las cosas que se va a revisar en el examen es el manejo del presente simple. Y por eso vimos que el componente formativo, el link que yo le mostré en pantalla, incluía cositas de I like, I dislike, he likes, he doesn't like, y así sucesivamente, porque esto era puro likes y dislikes. Y eso de gustos y disgustos está enmarcado dentro de el manejo de el presente simple. Es decir, si usted entiende presente simple, entiende cómo funciona también lo de gustos y disgustos. ¿Listo? Pero igual vamos a pegarle una ojeadita. Sucede que el presente simple, ¿dónde estás? Aquí estás. Es un tiempo verbal. ¿Listo? Los tiempos verbales son varios, son muchísimos. Los tiempos verbales, excuse me, los tiempos verbales nos permiten a nosotros interactuar, contar una historia, mencionar un relato y así sucesivamente en diferentes momentos del tiempo. Es decir, podemos decir qué nos va a suceder en el futuro, qué nos sucedió en el pasado, qué sucede en el presente. ¿Listo? Y por eso tenemos presentes, pasados y futuros. Esos presentes, pasados y futuros tienen apellidos. La versión simple, la versión continua, la versión perfecta, la versión perfecta continua, perdón, que son precisamente lo que usted va a mirar en el transcurso de diferentes tiempos, perdón, diferentes ciclos de conocimiento, pues en los 13 niveles de English as Coursera. ¿Listo? Pensé que había una pregunta. No, todavía no la hay. Listo. Pero a nosotros nos interesa pues el presente simple. Y sucede que el presente simple, por metodología, se estudia como si fueran, como si tuviese dos bracitos aislados, ¿sí? Como si fuesen dos ramales diferentes, por metodología, ¿sí? Pero no por otro motivo, porque en realidad son parte de un mismo cuerpo. El presente simple maneja dos bracitos que efectivamente son parte de un mismo cuerpo y son el manejo del verbo to be por un lado, que todo el colegio usted lo recordará de pronto, y el manejo de otros verbos por otro lado. ¿Listo? Y todos los tiempos verbales, independientemente de si es un presente, un futuro, un pasado, con sus apellidos simple, continuo, perfecto, perfecto, continuo, va a tener afirmaciones, negaciones y preguntas. Donde más vamos a trabajar nosotros es en las verdades, en las afirmaciones. No significa que no podamos hacer preguntas, no significa que no podamos decir que algo no es válido, simplemente estamos diciendo que lo más frecuente es decir cosas que son reales, ¿no? Dentro de ello, vamos a ver primero el manejo del presente simple verbo to be. Regresando entonces, vamos a hacerlo rápidamente, Felipe. Listo. Voy a hacer una recapitulación muy rápida para, para la cuestión. ¿Listo? Lo que hemos estado revisando hasta este momento es la actividad que vamos a desarrollar en esta ocasión. ¿Listo? La actividad que vamos a desarrollar en esta ocasión es el test de conocimientos, es decir, vamos a mirar qué temáticas nos sirven para desarrollar nuestro examen de conocimientos. ¿Listo? El examen de conocimientos o las temáticas que nos sirven para desarrollar el examen se mencionan en la guía, ¿qué es? En el componente formativo dentro de Sayuna, ¿listo? Entonces, cuando usted abre Sayuna, se va a la actividad de aprendizaje 2 y luego abre ¿cómo se llama esto?
Los componentes formativos, ahí usted va a estudiar diferentes cositas que le van a servir para desarrollar su examen. ¿Listo? El examen también usted lo desarrolla dentro de Sayuna, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, eso es facilito. Usted abre Sayuna, ingresa sus datos personales, listo, los datos que siempre usted utiliza, abre el grupo al que le corresponde a usted, y cuando se va para abajo, ahí es donde le digo va a encontrar guía actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? O actividad de aprendizaje 2, que es la que nos interesa. Cuando estamos abriendo la actividad de aprendizaje 2, el componente formativo que se llama These are the things that are around me es el que le va a servir para desarrollar su examen y el documento de escribir y bustos. Una vez estudiadas estas temáticas, usted se va a donde dice evidencia test y ahí se hace su examen. ¿Listo? El examen lo puede hacer tantas veces como lo requiera, 50, 70, 10.000 veces, 100.000 millones de veces y pues ahí usted lo puede hacer. Listo, se va a siempre calificar el resultado más elevado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con respecto a su siguiente pregunta, la grabación sí están, las grabaciones están acá. Usted se va hasta el final, final, final y donde dice grabaciones, sesiones en línea, y aquí las abre. Entonces, por ejemplo, si usted abre grabación, sesión, resumen y conferencia web, la abre por aquí. Aquí le va a dar un enlace que es la grabación de YouTube. Listo, y ahí la puede revisar la sesión. Con respecto a lo de la cuestión de que es de hace 2 meses, sí. Es de hace 2 meses por lo siguiente motivo. Si nosotros abrimos el cronograma, usted mirará que dentro del cronograma íbamos a tener una sesión el 30 jueves a las 3 de la tarde, mismo horario, ¿cierto? Pero ¿qué pasó el 30? Que yo todavía no tenía registro de ustedes dentro de la sesión, entonces pues no la pude dar. Por esa razón, yo en el correo de invitación a las sesiones de formación y a la presentación del curso, yo les dije, no podemos tener esa sesión, pero podemos ir adelantándola, pueden revisarla este fin de semana para que pues miren cómo funciona Sayuna. ¿Listo? Entonces, precisamente para recuperar tiempo. La sesión del día 3 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, la sesión del 3 de agosto sí la tuvimos, pero se acuerda que todos me dijeron, venga, no se mira bien, está borrosa la imagen, no se ve distorsionada. Entonces, pues para presentarles algo que estaba distorsionado, pues me dije, no, pues, porque como para qué les voy a mostrar algo que no está funcionando bien. Mejor entrego, eso lo hice yo sin consultarles a ustedes, mejor les entrego una grabación de una sesión de un grupo que yo tuve anteriormente con la misma temática, con las mismas cositas, ¿sí? Pero pues en buena calidad. Entonces, por eso la sesión del día 3 es una sesión de hace 2 meses que tuve con un grupo anterior, de hecho es del mes pasado nomás. Y la sesión del día 4, que es la sesión del día de ayer, sí es la sesión que tuve con ustedes. Así que, pero es la misma temática, por ese lado no se nerde porque es la misma vuelta. ¿Listo? Listo, la puede ver en anuncios. Gracias, Juan Camilo, porque efectivamente también la puede ver en anuncios. Sí, hay fechas viejas, pero es la misma temática, porque siempre el nivel 2 tiene las mismas cosas. De hace 2 meses, sí, perfecto, pero pues, como le digo, lo hice porque pues con ustedes no tuve la sesión de introducción porque no, Sayuna tuvo dificultad en accesar, en registrar a los aprendices que estaban vinculados desde Sena Sofía, que eso es un trabajo administrativo que no depende de mí, pero pues que sí informé para que tuviéramos agilidad y por eso en el correo de introducción yo les mandé. Vamos adelantando, aquí está la sesión de inducción, que no la vamos a tener, que se pierde, pero pues la pueden ir adelantando. Y como le digo, la sesión número 1, pues me di cuenta de que efectivamente estaba borrosa la primera mitad de la sesión, entonces no tenía sentido que les subiera una grabación que estaba defectuosa. ¿Sí? Entonces la tuvimos, pero para una grabación defectuosa, mejor es que usted mire una grabación que estaba bien hecha. Listo, continuamos. Esto no nos interesa. Chao. Decíamos entonces que nosotros tenemos dentro del manejo del presente simple, la primera mitad es el verbo to be, ¿cierto? Y la segunda mitad es el manejo de otros verbos. Y dentro de todos los tiempos verbales tenemos afirmaciones, negaciones y preguntas. La pregunta que nos podemos formular ahora es, bueno, ¿y para qué nos sirve esto? ¿Cuál es el propósito de entender cómo sirve, para qué sirve el verbo to be, ¿cierto? Porque pues la parte gramatical es importante, claro,
saber cómo funcionan las cosas es comprensible, pero también a veces olvidamos que eso también necesita de un ser, ¿cierto? Del para qué nos sirve esta vuelta. Y es por eso que nosotros primero vamos a ver la aplicabilidad del verbo to be. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para todos los motivos por los cuales nos sirve también en español. Siempre que hablamos de ser o siempre que hablamos del estar, estar en algún lugar, estar triste, estar en un sentido teniendo una emoción en particular, pues hablamos del verbo to be, ¿cierto? Todo eso que nos sirve en español nos sirve en inglés. ¿Cuáles son esas opciones entonces? Ubicaciones. Cuando estamos hablando de ubicaciones, esto ya es un poquito viejo, así que lo voy a quitar. Listo. Cuando hablamos de ubicaciones, mencionamos, nosotros estamos en casa, estamos en el estadio, no estamos en el concierto. Pues eso mismo nos sirve para hablar en español y en inglés. Por ejemplo, we are not at cena, we are at home. Nosotros no estamos en cena, en cambio estamos en nuestro hogar, por ejemplo. Y esa es una ubicación. Estar, perdón, en tal lugar. Por eso sirve el verbo to be. Uno. Dos. Para hablar de estados civiles. Cuando nosotros en español decimos tal persona está soltera, es casada, está comprometida, está divorciada, lo que sea, eso mismo nos sirve en inglés. Y por eso podríamos decir en inglés también, ¿are they married? ¿Están ellos casados? Puede que sí, puede que no, porque tenemos respuestas cortas y respuestas largas. En este caso, respuesta corta es yes they are, no they are not. Bueno, ¿para qué más nos sirve el verbo to be? Para hablar de relaciones afectivas. Por ejemplo, tal persona es mi tía, mi sobrino, mi cuñada, mi hermano, mi pareja. Esa persona es, ¿cierto? Bueno, esa relación afectiva. O esta mascota, porque una relación afectiva también aplica con mascotas. Este perrito es mi perrito, que se llama Pepe, no lo sé. ¿Listo? Entonces, una relación afectiva también tiene que ver con el verbo to be. This is my sister Marcela, por ejemplo. Esta es mi hermana Marcela, que le estoy presentando a alguien más. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de sentimientos, emociones, perfectamente coherente con el verbo to be, porque nosotros en español decimos, Cristina está enojada conmigo. No sé por qué, pero solo porque llegué 50 minutos tarde, pero no sé por qué está enojada, me invento que es así. Y bueno, es un sentimiento, una emoción, ¿cierto? Otro ejemplo, Tatiana está atemorizada, o está acotado, o está triste, o está feliz, lo que sea. Eso es una emoción que en español la decimos con es, o sea, ser, estar, y que en inglés también es coherente, porque diríamos Tatiana is scared. Seguimos con apariencia física, que está ligada a la personalidad. Cuando nosotros conocemos a alguien, nos puede llamar la atención por cómo se ve físicamente y también por cómo se comporta, es decir, cuál es su personalidad, quién es esa persona, ¿cierto? Y así como en español decimos, esa persona es alta, rubia, delgada e inteligente, alta, rubia, delgada, eh, es una persona de cabello, miento, de cabello largo, de ojos verdes y así sucesivamente. Eso mismo lo podemos mencionar en inglés. ¿Sí? Por ejemplo, my friends are tall and thin. Mis amigos, perdón, son altos y delgados, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de apariencia física, también podríamos decir lo mismo que en español. Pepe o Marcela o Cristian o lo que sea. Daniel tiene ojos azules. Daniela eh, tiene cabello largo y, ¿cómo se llama esto? Y cabello largo y crespo, ¿cierto? Ese tener, ese poseer algo, también se puede, al igual que en español, mencionar con el verbo to have. Es decir, para hablar de apariencia física, podemos utilizar tanto el verbo to be como el verbo to have y las dos opciones son válidas. Depende de qué estemos describiendo y cómo lo estemos describiendo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, así como en español podemos decir, Mariana es una chica de ojos verdes. También podemos decir, Mariana tiene ojos verdes. Y las dos opciones son correctas. ¿Sí? Entonces, apariencia física puede utilizar verbo to be y verbo to have. Y la apariencia física se liga a la personalidad, ¿sí? Porque la personalidad es su comportamiento. Entonces, ¿cómo es alguien en términos de comportamiento? Esa persona es dedicada, poderosa, malgeniada, inteligente, prepotente, amenazadora, bueno, cualquier adjetivo que puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Cuadriculada, que es perfectamente válido,
Y podríamos decir, I'm a happy, nice person, por ejemplo. Tal persona es una persona agradable y feliz y alegre, por ejemplo. Hablando de la hora, también cuando hablamos en español, hablamos que la hora la decimos como son las, ¿cierto? O falta cuarto para las. Eso es el verbo to be. Son las tales horas, ¿no? Son. Porque recuerda que el verbo to be es soy, estoy, eres, estás, es, estás, somos, estamos y demás. Y pues ahí tiene mucho sentido hablar de la hora con verbo to be. Por ejemplo, it's 3:26 p.m. right now. Son las 3:26 de la tarde justo ahora, por ejemplo, del miércoles 5 de agosto. Bueno, horas. Ocupaciones. Le decía, no, a ustedes no les decía. Hay una diferenciación entre empleos y ocupaciones. Aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Porque un empleo es una actividad económica en la que usted sí o sí genera ingresos, ¿cierto? Mientras que una ocupación puede ser algo que efectivamente le genere ingresos, un empleo, pero también pueden incluirse esas actividades que no necesariamente son redituables. Por ejemplo, que se ama de casa, pues ahorita creo que ya es pagado, ¿no? Hace algunos años no. Que sea ama de casa, que sea un voluntario, que sea estudiante, pues todos ese tipo de cositas que no generan ingresos recurrentes, pues está dentro de la rama de las ocupaciones. Así que occupations se incluye dentro del verbo to be, porque nosotros en verbo to be decimos en español, Mariana es arquitecta, Daniel es ingeniero, Viviana es maestra, puntos suspensivos. Lo mismo pasa en inglés. Francisco is a firefighter, por ejemplo. Un sinónimo de firefighter, fireman. Son la misma cosa, de hecho. ¿Y qué más podemos decir en cuanto a verbo to be? ¿Para qué más nos sirve? Para hablar de nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, Christian es americano, pero Daniela es francesa. ¿Cierto? Christian is American, but Daniela is French. Verbo to be para los dos casos como is, ¿sí? Porque las nacionalidades o los gentilicios o las países de origen, todo eso es puro verbo to be. Así que si usted se da cuenta, el manejo del verbo to be está muy relacionado entre español y el inglés. Deje al final esta de la edad. ¿Por qué? Porque en español decimos tal persona tiene 19, 25, 34, 68, 79 años con el verbo poseer, ¿cierto? Y eso es una cuestión cultural. Y eso es válido en español. Pero en inglés, nosotros no poseemos algo. Nosotros nos formamos, somos de tal manera, ¿sí? Porque usted no tiene 19 años, sino es una persona de 19 años, porque ese número implica comportamientos, y esos comportamientos son maneras de ser. ¿Y cómo tiene esa manera de ser? Por su historia, por sus conocimientos, por sus hábitos, por sus acciones y por sus no acciones, ¿vale? Entonces, la edad, por eso la manejamos, ahí es donde le digo una cuestión cultural, con el manejo del verbo to be. Y no decimos Tatiana has 25 years old, porque eso no es válido, sino Tatiana is 25 years old, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la única diferencia entre español e inglés, porque en español tenemos el verbo tener, have, mientras que en inglés sí o sí manejamos el verbo to be. ¿Listo? Bueno, eso es el para qué nos sirve. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona? Porque esto va ligado. Esto no solamente es conocer, entender el por qué, que el propósito es sumamente importante, obviamente, pero también es entender el cómo funciona algo, ¿sí? Entonces, para hablar del cómo funciona algo, recordamos que hay diferentes personas, diferentes actores que van a hacer diferentes cosas, diferentes actividades, ¿sí? Esos personajes podemos ser Natalia y yo, Pepe y usted, sus abuelitos, los cuñados, puntos suspensivos, ¿cierto? Y ellos se van a llamar sujetos. Y los sujetos son las personas que vamos a hacer alguna acción. Cuando estoy yo solo, el verbo to be para yo se va a llamar am. Yo soy, yo estoy.
Cuando es cualquier plural o es usted, el verbo to be se va a llamar are. Somos, estamos, son, están, eres, estás. Y si es Pepe, Catalina o el caracol, cualquiera de esas tres opciones, el verbo to be se va a llamar is, de ser, estar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre estas tres opciones, pero el significado es el mismo, ser, estar. Note que en español nosotros decimos yo soy, estoy, eres, estás, es, está, son, están, somos, estamos, sois, estáis. 10 conjugaciones, si es que no me faltan dos. Mientras que en inglés, mire que son solamente tres. Es decir, es mucho más sencillo recordar cómo funciona el verbo to be. Ahora, en cuanto a conjugación. Ahora, en cuanto a esquema, en cuanto a creación de nuestras ideas. En cuanto a creación de nuestras ideas, pues vamos a tener que la creación de nuestras experiencias, el que queramos hablar sobre nuestra nacionalidad, sobre nuestra ocupación, sobre nuestra apariencia física, sobre nuestra edad, sobre nuestro estado civil y así sucesivamente, lo vamos a relacionar de manera semejante al español. Porque decimos, por ejemplo, si yo digo con una nacionalidad para mí, yo soy belga, yo soy belga, en inglés la organización va a ser prácticamente la misma. De hecho es la misma. I am Belgian. Yo soy belga, I am Belgian. ¿Sí? La misma organización del español la tenemos en inglés. Breve. Por ejemplo, Francisco es bombero, es un bombero. Francisco is a firefighter. ¿Sí? La misma organización que tenemos nosotros en español la tenemos en inglés en afirmaciones. ¿Qué pasa si, en cambio, queremos decir que algo no es verdad, que algo es una falacia, que es una mentira, que también es perfectamente posible? En español simplemente decimos no, le agregamos un no. Y decimos, por ejemplo, voy a cambiar el sujeto, en lugar de decir yo, vamos a decir Pablo. Pablo no es belga, o alemán, o arquitecto, o profesional, lo que sea. Vamos a decir una ocupación, ingeniero. Pablo no es ingeniero, Pablo no es ingeniero, cuatro palabritas. En inglés vamos a hacer lo mismo. Pablo is not, para decir no es, engineer, para hablar de una ocupación. La única diferencia aquí con el español es que en lugar de decir no es como decir, dijésemos es no ingeniero, es como la organización del cambio raro. Y valga decir que esa negación se puede hacer chiquitica, ¿sí? Para yo, la versión I am not la podemos mencionar como I'm not. Para Marcos, para Susana y para el oso polar, el verbo to be que se llama is se puede hacer chiquitico de dos maneras. Se puede mencionar como isn't o snot. Carlos not, por ejemplo. Y para todos los plurales, el verbo to be que se llamaría are not se puede hacer chiquitico de dos maneras también, como aren't o como are not. They're not o they aren't friends, por ejemplo. Perfectamente vale. El ejemplo que tengo aquí, pues sería Felipe is not 19 years old, Felipe isn't 19 years old, o la versión larga, Felipe is not 19 years old, por ejemplo. ¿Listo? Y con preguntas. Bueno, ¿cómo hacemos preguntas en español? Cuando hacemos una pregunta en español, por ejemplo, vamos a hablar de la personalidad, ¿cierto? De abajo para arriba. Podríamos decir, ver, ¿es su vecino amigable? Vamos a suponer que sea cierto. Note cómo estoy diciendo es su vecino, o sea, es él amigable. Hay un cambio de palabras con respecto a la afirmación, ¿cierto? Porque si yo quiero afirmarlo, diría su vecino es amigable. Qué parche de man, ¿cierto? Pero si no tenemos idea, podríamos preguntarlo como ¿es él una persona amigable? Bueno, lo mismo vamos a hacer en inglés. Tomando en cuenta la referencia de la afirmación, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que en español, hacer una sustitución de palabras. Su vecino es amigable. Your neighbor is friendly. Como una verdad, como una pregunta. ¿Es su vecino amigable? Is he friendly? Puede que sí lo sea, puede que no lo sea. Sí, ya depende.
Si queremos decir que es verdad, las preguntas cortas siempre van a tomar como referencia a la persona a la cual nos estemos refiriendo en cuanto a la respuesta se refiere y el verbo to be correspondiente. Es decir, si fuese Marcos sería yes he is. Si fuésemos nosotros, yes we are. Si fuese yo, yes I am. Y si es una versión negativa, nuevamente vamos a tomar siempre como referencia a la persona y que de quién se está hablando con su respectivo verbo to be. Y diríamos, por ejemplo, para ella, no, she is not. O para yo, no, I am not. O para nosotros, no, we are not. Eso cuando hablamos de preguntas cortas, ¿sí? De preguntas de si sucede o no sucede. Es como un interruptor de energía, prende y apaga. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el verbo to be, manejo del verbo to be, presente simple verbo to be. Como esto, como siempre, be sería el verbo, efectivamente, es el verbo to be. Pero el verbo to be que se enmarca dentro del presente simple porque recordemos que por metodología, no por otro motivo, por metodología el presente simple lo vamos a dividir en dos partes igualmente importantes. Es como si tuviésemos un pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Los dos son igualmente importantes para la respiración. El verbo to be sería el pulmón izquierdo, que se estudia por separado porque, como usted acaba de ver, es muy amplio, ¿cierto? Y ahorita, una vez lo finalicemos, pues miramos cómo se maneja otro tipo de verbos, porque el presente simple, todos los tiempos verbales, como su nombre lo indica, requieren verbos. Y el verbo to be, pues, es tan importante, tan amplio, que por eso se estudia de manera separada. No porque no sea parte del presente, sino por metodología. ¿Listo? Esa es la vuelta con el presente simple verbo to be. Con gusto, Rafael. Bueno, Juan Camilo, listo. Vamos a hacer un ejercicio de puro presente simple verbo to be. Empezamos a las 39, casi 40, creo yo. Vamos a hacerlo durante 3 minutos. Oh, oh, no me funciona acá. Vamos a hacerlo por acá. Oh, oh. Parece que hay un problema con el ejercicio. Y si hay problema con el ejercicio, no se los puedo poner. Voy a dejar de presentar pantalla un minutico, muchachos, porque necesito buscar cuál es mi contraseña y no tengo ni idea de cuál es mi contraseña. Yo no utilizo mi memoria para guardar contraseñas, así que denme un minutico, la voy a buscar y ya vuelvo a presentar pantalla, porque parece ser que no me deje ingresar al juego porque no he abierto sesión. Deme un segundito nomás. A ver, necesito buscarla. Kahoot, Bioscreen, Quizzes, esta es. Espérame, ya entro, espéreme. Iniciar con Google. Pram. Y mi contraseña es... Listo. El link de juego se llama Playground. Empezar ahora. Perfecto. Ya les voy a compartir el link de acceso al juego y mientras van ingresando voy a presentar pantalla. Entonces, listo. El link de acceso al juego está justamente en el chat, muchachos. Y ahorita ya presento pantalla mientras van ingresando. Listo. Listo. Vamos a empezar cuando el timer llegue a 1:20. ¿Listo? A 1:10, perdón.
Y lo vamos a hacer durante 3 minutos, es decir, empezamos a las I:42, terminamos a las I:45 máximo. ¿Listo? Good luck. No, baby, era para pedir un favor, pero pues ya te resolví el problema, entonces pues no te preocupes. Un minutico más, ¿vale, muchachos? Bien, voy a finalizar aquí para que nos alcance el tiempo. ¿Listo? Vamos a mirar las preguntas que estaban más difíciles, las preguntas en rojito y una que otra que esté en amarillo. Bien, children. Cuando hablamos de children, estamos hablando de niños, o sea, de ellos. Y el verbo to be para ellos, recordemos que se llama are. El am se utiliza para yo y se utiliza para un hombre, una mujer, un animal solito, y are para todos los demás. Como hablamos de los niños, el verbo to be para ellos sería are. Are the children in the park? ¿Están los niños en el parque? Puede que sí, puede que no. Lo que nos interesa es saber solamente el verbo to be. Vamos con la siguiente. Las manzanas. Como hablamos de manzanas, el verbo to be se debe llamar are, ¿cierto? Así que de primerazo, la opción número 3 es incoherente porque no puedo decir las manzanas soy, no soy, sí, porque yo no soy una manzana, no tiene sentido. Y tampoco podría ser la opción número 1 porque luego nos dice ellas verdes, ¿cierto?
Y el verbo to be para ellas no puede ser tampoco is. ¿Qué nos queda? La opción 2. Pero miremosla en contexto. Las manzanas no son rojas, ellas son verdes. ¿Tiene coherencia? Muchísima, ¿cierto? Porque si no es de un color es de otro. Vamos con la siguiente. Rocío y yo. Bien, ¿quiénes somos Rocío y yo? Rocío y yo somos nosotros. Y el verbo to be para nosotros se llama are. ¿Cuál es la opción que tiene are? La opción 3. Rocío and I are not at the cinema. Si fuese solo yo, estuviese solito, sería I am not. Si fuese solo Rocío, o sea, ella nomás, el verbo to be sería isn't. Pero como estamos junticos, pues decimos are not. Siguiente, los perros. Cuando hablamos de los perros, estamos hablando de una versión plural. O sea, ellos. Y el verbo to be para ellos se llama are. Vamos con las últimas dos. Mi papá. Bien, mi padre es él. Y el verbo to be para un hombre, una mujer, un animal, en este caso un hombre, es el verbo is. Así que nos quedan la opción 1 y la opción 2. Él es de Perú. Bueno, él, peruano. ¿Cuál es nuevamente el verbo to be para él? Otra vez es is. My father is, he is. Y la última, porque el resto ya son muy fáciles, es decir, porque son en el mismo contexto. El gato. El gato, ¿cuál es el verbo to be para gato? Is, porque es un animal. Así que de primerazo, la opción 3 eliminada de primerazo. El gato está en el sofá. Y en los perros, mire que es perros, plural, como son ellos, el verbo to be para ellos se llama are. Recuerde de paso que cuando nosotros hablamos de sustantivos, en este caso perro, perros, en la mayoría de casos, para pluralizar un sustantivo, bueno, en la mayoría no, pero en muchos casos mejor, lo que vamos a hacer es aumentar la letra S, ¿sí? Perro, perros, dog, dogs. Gato, gatos, cat, cats. Computador, computadores, computer, computers. Botella, botellas, bottle, bottles, y así sucesivamente. Entonces, por eso sabemos que aquí gato solamente es uno y perros son varios. Y de ahí tiene coherencia decir que el verbo to be para uno es is y para el segundo sería are. ¿Listo? Bueno, el resto de preguntas, pues creo que estaba muy fácil porque ya es muy coherente en función de lo que estábamos viendo adicionalmente, ¿no? Bien, creo que hay una pregunta. Bueno, para ingresar, siempre las opciones de ingreso son la primera opción, abrir el link. Listo, ahorita ya no se puede, pero para las próximas ocasiones. Siempre es abrir el link como opción número 1. La segunda opción es escanear el código QR. O la tercera opción es abrir la página madre y escribir el código, el numerito que le aparece allí. Listo, cualquiera de las tres opciones le funciona. Ahí ya es conexión a internet y a ver cómo le cuadra. Listo. Sugerencia de paso también para los juegos es que usted los abre en un navegador diferente. Sugerencia. Ah, ok, listo. Al final ingresó. Perfecto, listo. No problem. Bueno, así es como funciona entonces el verbo to be, manejo del presente simple lado A. Ahora, ¿cómo funciona el lado B del presente simple? También tenemos afirmaciones, negaciones y preguntas. Pero ¿cómo es que nos va a funcionar la vuelta? Bueno, empezando primero por su aplicabilidad, es decir, ¿para qué estudiamos esta vuelta? Porque si no sabemos para qué estudiamos algo, pues simplemente no lo estudiamos, ¿cierto? Es como decir, ¿para qué nos sirven las funciones cuadráticas de matemáticas? Si usted no tiene ni idea de para qué le sirve, pues efectivamente no le va a poner cuidado. Pero si, por ejemplo, usted estudia una carrera administrativa como la mía, por ejemplo, usted va a encontrar que si usted encuentra una función cuadrática para encontrar un mínimo o un máximo, pues esa mínimo, un máximo le sirve para decir, ah, sí, para encontrar el mínimo costo, ah, sí, para encontrar el máximo beneficio. Ah, y ahí empieza a tener mucho sentido la cosa. Entonces, lo mismo, no es muy coherente saber la gramática solo por saberla, obviamente es necesaria, sino entender el por qué es el que le da sentido, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el presente simple? Lado B. Nos va a servir para hablar de acciones repetidas y hábitos, ¿sí? Porque un hábito es un conjunto de acciones que se han repetido en el tiempo. Entonces, todos los días se levanta a las 4 de la mañana, me invento, ¿sí? Ese es un hábito. Para irse a bañar, para irse a trabajar, para irse a hacer ejercicio, bueno, no lo sé. Preparar a los niños, bueno, puntos suspensivos. Y si usted se da cuenta, por esa razón es que por allá en el nivel 1 que usted hizo con anterioridad, espero que sí,
o que está haciendo en paralelo conmigo, que espero que no, em, usted miró que una de las actividades que tenía que desarrollar es una rutina diaria, ¿cierto? Y es por eso que la rutina diaria se maneja con presente simple, porque una rutina es un conjunto de hábitos que se repiten en el tiempo. Tiene sentido, ¿cierto? Bueno, número uno. Número dos, también estudiamos presente simple para hablar de situaciones permanentes, algo que difícilmente va a cambiar con el tiempo. No significa que sea imposible cambiarlo, obviamente se puede cambiar. A lo que me refiero es que toma tiempo para cambiarse, ¿sí? Esa es la cuestión. Por ejemplo, se puede vivir en Colombia, pero y puede decidir irse a vivir a, no sé, al Canadá, ¿sí? O a Australia o Estados Unidos. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Toma tiempo para tomar esa decisión y dejar todo lo que usted ha construido acá? Sí, y ese es el problema, ¿cierto? Porque a veces ese tipo de cosas son las que nos amarran, por ejemplo. Entonces, una situación permanente. Tercero, ¿para qué más nos sirve presente simple? Para hablar de hábitos, perdón, opiniones, pasatiempos, preferencias. Y tiene mucha lógica, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, está habituado y le encanta ir todos los domingos a ver a a su equipo de confianza, el equipo de su ciudad, al estadio, pues difícilmente va a dejar de ir a hacerlo, sobre todo si es de la Barra Brava, ¿sí? Porque usted ama hacer esa vuelta. Entonces, cuando usted ama algo, pues difícilmente deja de hacerlo. Y eso es un pasatiempo, ¿sí? Tiene sentido. ¿Qué más nos sirve el presente simple? ¿Para qué más? Para hablar de verdades que son válidas en aquí y en la Conchinchina, ¿sí? Por cierto, la Conchinchina sí existió, no es una cuestión de que hayamos dicho, ay, sí, es un nombre inventado, no, la Conchinchina sí existió y es lo que hoy sería un pedazo del Vietnam, cuando el Vietnam estaba en la guerra del Vietnam con los Estados Unidos, ¿no? En los años 60. Bueno, en fin. Entonces, cuando eso es válido en todo el mundo, hablamos de verdades generales que son válidas en todo el mundo, que no necesariamente son 100% reales. Por ejemplo, si nosotros decimos si es, que hoy la Tierra es redonda, es porque ya lo sabemos y que por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa? Sí, que la Tierra es redonda, vamos a hacer eso. Eso ya lo sabemos hoy y es muy coherente, pero si nos vamos ya, o que la Tierra no es el centro del universo, eso lo sabemos hoy, pero si estuviésemos en el siglo XIII, siglo VIII, siglo V, siglo II antes de Cristo, por ejemplo, lo que sea, pues de pronto sí habríamos pensado que la Tierra es el centro del universo, ¿no? El modelo geocéntrico. Y esa era la verdad válida aquí en la Conchinchina. Así que por eso le digo que esas verdades son de largo plazo, que en cierto modo son situaciones permanentes, ¿sí? No significa que sean inamovibles. Se pueden modificar, sí, pero toman tiempo. Cuatro. Y cinco, vamos a utilizar presente simple para hacer predicciones de futuro. Pero ¿qué tipo de predicciones de futuro? Porque no es cualquier tipo de predicción de futuro, solamente cierto tipo de predicción. Bueno, ese tipo de predicciones de futuro aplica para eventos que se van a llevar a cabo en el futuro, que están en calendario, que esos eventos se sabe que se van a llevar a cabo y que no dependen de nosotros. Es decir, se van a llevar a cabo, pero la hará o la harán, no sé, personas diferentes a nosotros. Nosotros no tenemos el poder de decisión aquí. Por ejemplo, el concierto se va a llevar a cabo tal día a tal hora. ¿Listo? Ese concierto sí o sí se va a llevar a cabo tal día a tal hora y nosotros no tenemos ningún chance de no ir. Ay, perdón, de modificarlo. Como máximo podemos decidir ir o no ir, pero no mucho más, porque nosotros no somos los cantantes ni tampoco somos el personal de trabajo. ¿Sí? A eso se refiere con esa predicción de futuro. O en nuestras sesiones, independientemente de si usted puede asistir, espero que sí o que no, pues nuestras sesiones siempre se llevan a cabo a las 3 de la tarde. ¿Sí? Si usted no puede asistir, por ejemplo, pues la grabación está disponible, pero digamos que el lunes nos vamos a ver. ¿Sí? Entonces usted no tendría poder de modificación, lo máximo que podría hacer es revisar las sesiones de grabación, ¿sí? Pero pues es un evento que se va a llevar a futuro, ¿vale? Para eso nos sirve presente simple, por esos 5 motivos.
Recapitulando rápidamente, para hablar de situaciones repetidas, para hablar de situaciones permanentes, para hablar de pasatiempos, preferencias, opiniones, para hablar de verdades que son válidas aquí y en la Conchichina, y para hablar de predicciones de futuro, de las cuales no tenemos ninguna posibilidad de modificar el cronograma. ¿Listo? Porque si pudiésemos modificar el cronograma, estaríamos con un futuro going to. Bien, eso es para qué nos sirve. Ahora sí nos vamos a la parte gramatical. Habíamos dicho tenemos afirmaciones, negaciones y preguntas, ¿no? Vamos a empezar con las afirmaciones. Cuando queremos decir que algo se lleva a cabo, algo se realiza, algo es verdad, necesitamos a alguien que efectivamente haga esa acción. Que Pepe tenga un carro, que Mariana escriba una carta, que el velocista corra un kilómetro en menos de 20 segundos. Me invento que sea cierto. Y así sucesivamente. Necesitamos a alguien que realice una acción. Esa acción se va a modificar si la realiza un hombre o una mujer o un animal o un objeto inerte de manera individual y aislada. ¿Sí? ¿Cómo vamos a modificar ese verbo? Ah, bueno, si es alguien diferente, somos nosotros, es usted, soy yo, son sus abuelos y demás, son ustedes, el verbo se mantiene quieto. Solo vamos a modificar el verbo o la acción o la actividad si la acción la realiza un hombre, una mujer o un animal. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que a nuestro verbo sí, bueno, a nuestro verbo lo vamos a modificar de diferentes maneras, de tres maneras diferentes, no todas al tiempo, sino dependiendo del caso, vamos a hacer una opción, la segunda opción o la tercera opción. ¿Listo? Primera tipo de modificación. Si nuestro verbo termina en Y y es precedida de consonante, la Y la vamos a modificar por IES. Entonces, note que si somos nosotros el verbo no cambia. We study. Pero si es nuestro primo que se llama Esteban, el verbo sí cambia y decimos Esteban studies. La Y cambia por IES. ¿Listo? Primer caso. Segundo caso. Si nuestro verbo es realizado por Pepe, Catalina o el gato, y nuestro verbo termina en S, X, CH, CH u O, entonces a nuestro verbo le vamos a aumentar ES. ¿Sí? Por ejemplo, si soy yo quien besa a mi novia, yo diría I kiss my couple. Pero si en cambio es mi hermana quien besa a su parejo, sería Andrea kisses. Note que cambia de kiss a kisses porque termina en doble S. Terminado en X. Si son ellos quienes hacen una reparación, sería they fix their car. Pero si en cambio es nuestro sobrino, sería Daniel fixes. Fix cambia a fixes porque termina en X. Terminado en CH. Si somos nosotros los que vemos televisión, sería we watch TV. Si es nuestra cuñada, sería Daniela watches TV. ¿Sí? Note que cambia de watch a watches porque termina en CH. Terminado en SH. Si soy yo quien lavo mi ropa, sería I wash my clothes. Pero si es su cuñado, sería he washes his clothes. Note el cambio, wash a washes porque es terminado en SH. Si nuestro verbo termina en O, lo mismo. Le aumentamos S si lo hace hombre, mujer, animal. Por ejemplo, you never go to bed early. Usted nunca se va a la cama temprano. Un reclamo, ¿no? Versus Camila never goes to bed early. Camila nunca se va a la cama temprano. Es decir, nunca se va a dormir rápido, ¿no? Le aumentamos S porque termina en no. Go, goes. Razón por la cual el verbo to do en su versión tercera persona singular se llama does. Bueno, segundo tipo de cambios. Tercer tipo de cambios. Bueno, antes de continuar, la excepción. El verbo have, tener, poseer, ser dueño de algo, se modifica por has. Esa sí es una excepción que hay que memorizarla. Y el tercer tipo de cambios. Si nuestro verbo no termina en S, W, S, X, H, C, H, U, O, ni tampoco en Y precedida de consonante,
lo que le vamos a hacer a nuestro verbo es aumentar la letra S. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, diríamos we work, porque el verbo no cambia con nosotros, ¿no? Pero si en cambio es un hombre, nuestro hermano sería Camilo works, porque siempre le vamos a aumentar la letra S, si no tiene ninguna de las siguientes reglas, ¿no? Así pues, podríamos decir que si nosotros hacemos ejercicio, diríamos they do exercise. Pero si es Gustavo el que hace ejercicio, sería Gustavo does exercise. ¿Sí? Si es Mariana quien tiene ojos bonitos, sería she has beautiful eyes. Pero si es usted quien tiene ojos bonitos, sería you have beautiful eyes. ¿Vale? Entonces, para tenerlo como referencia. ¿Cómo hacemos negaciones? ¿Qué es lo que nos venía a continuación? Hace ratico habíamos dicho que la negación con verbo to be se manejaba con el verbo to be efectivamente, versión negativa, o sea, am not, is not, are not, ¿cierto? Acá vamos a hacer algo parecido. No lo mismo, pero parecido. En la medida en que vamos a agregar una nueva palabra, que es el verbo auxiliar, que nos va a permitir decir si algo es cierto, que algo no es cierto, perdón. Y ese verbo auxiliar se va a llamar verbo to do. El verbo to do en su versión negativa se va a llamar do not o contraída don't. Y el verbo to do en su versión para hombre, mujer, animal se va a llamar does not, que en su versión contraída se llamará doesn't. Y la organización es muy parecida al español. Por ejemplo, si decimos nosotros no estudiamos, nosotros no estudiamos, la versión en inglés sería we do not o don't, que es lo mismo, study. Pero si es Pepe el que no estudia, sería Pepe does not study. Pepe no estudia o Pepe doesn't study. Con el verbo cantar, si somos nosotros los que no cantamos, sería we don't sing, porque el verbo principal no cambia, porque para eso está el verbo auxiliar. Siempre que hay un verbo auxiliar, el verbo principal no cambia. Pero si en cambio es Felipe o Cristina, mejor, diríamos she doesn't sing. ¿Listo? Eso es como crear la versión negativa, algo que no es verdad. Finalmente tenemos preguntas. Para hablar de las preguntas, lo que vamos a hacer es tomar el verbo auxiliar conjugado en función de la necesidad, es decir, das para hombre, mujer, animal, do para todos los demás, y en términos de organización, tomarlo como referencia para luego preguntar quién hace qué cosa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a usted le gusta trabajar en las noches? ¿Do you like working at night? ¿Sí? Porque puede preferir sea una ave nocturna y no una ave mañanera, y está perfecto. ¿Do you like working at night? Puede que sí, como puede que no. Otro ejemplo. ¿Do you like eating peanuts? ¿A usted le gusta comer maní? Puede que sí, como puede que no. Eh, ¿Do you live in the south of the country? ¿Usted vive en el sur de nuestro país? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo respondemos eso? Dependiendo de la persona, el verbo to se va a manejar en función de la necesidad, ¿cierto? Si soy yo, si es usted, si somos nosotros, si son ellos, diríamos yes I do, o yes we do, o yes they do, o yes you do. Y la versión negativa, pues en lugar de sería no I do not, no they do not, no we do not, y así sucesivamente, y nos cambia el sujeto. Si en cambio estamos hablando de hombre, mujer, animal, lo único que hacemos de diferente es utilizar el verbo auxiliar das, tanto en preguntas como en respuestas. Por ejemplo, does your sister enjoy watching soap operas? A su hermana disfruta viendo telenovelas. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Sí, sí, yes she does. Si no, no she doesn't. Si fue con respecto a su hermano, lo único que cambia es la persona, ¿no? Yes he does o no he doesn't, por ejemplo. Bien, y es así como funciona pues el manejo del presente simple lado B, ¿sí? Siempre que tenemos negaciones y preguntas vamos a utilizar el verbo auxiliar. Y cuando utilizamos el verbo auxiliar, perdón, el verbo principal no se modifica. ¿Listo?
Vamos pues entonces. Me fui muy abajo. Listo, esto ya la vi. Id es para animales y cosas, efectivamente. Si estamos hablando de plural, el id cambiaría a they. ¿Sí? Por ejemplo, la nevera sería id, pero las neveras, plural, serían they. Y el verbo to be, pues entonces tendría mucho sentido también cambiarlo. Si es una sola nevera, sería it is. Y las neveras, o sea, ellas, sería they are. ¿Sí? Porque ese aplica para seres inanimados también. El they aplica para seres inanimados, para versión hombres y mujeres, para versión solo hombres, para versión solo mujeres. Si por ejemplo usted dice los dinosaurios, sería they. Pero si es un solo dinosaurio, sería it. ¿Listo? Y obviamente el verbo to be también aplica en función de la necesidad. Id no es el verbo, id es el sujeto. El gato es id, efectivamente. Si son los gatos, son ellos, efectivamente. Muy bien. Listo, tiene sentido. Perfecto, listo. Vamos a hacer dos ejercicios. Listo. Y con estos dos ejercicios de presente simple finalizamos la sesión. Si hay dudas, no duden en escribirlas en el chat o en su defecto, ¿qué es? Abrir micrófono y mencionarlas. ¿Listo? Entonces voy a compartirles el link del primer juego. Este primer juego lo vamos a hacer por tiempo. El segundo juego los voy a acompañar porque son 10 preguntas y 10 preguntas no son mucho. Es decir, vamos a hacerla una por una y voy a dar retroalimentación de ser necesario. A ver, ¿por dónde nos metemos? Metámonos por aquí. 5 minutos no, es demasiado. Listo, ya les comparto el link del juego. Listo, el link del juego lo tiene usted en chat o puede ingresar a través del código QR también. Son las 4:00, yo creo que empezamos a las I9, así que vamos hasta las I12 más o menos. Vamos empezando entonces, yo creo que ya están todos. Y si no, igual se van ingresando mientras voy explicando la temática. O ¿qué se llama esto? El contexto. Ustedes, como han visto, están en dos equipos, equipo rojo y equipo azul. ¿Cuál es el objetivo? Responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla, tiene mucho sentido. Y por cada pregunta correcta vamos a tener una banderita. La banderita, lo que vamos a hacer con esa banderita es ubicarlas en un territorio adyacente a nuestro imperio, ¿sí? Si somos el equipo morado, pues vamos a poner una bandera morada al lado de un territorio morado, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Como en Risk o como en Age of Empires, lo que tenemos que hacer es avanzar y vencer a nuestro rival. Nosotros como equipo morado debemos vencer al equipo verde. ¿Cómo lo hacemos? Avanzando hacia la torre del equipo verde y rodeándola completamente, ¿cierto? Comiendo los territorios de ellos de paso. Opción número uno. Opción número dos, como equipo morado, nos comemos los territorios verdecitos. ¿Listo? Por ejemplo, debemos pasar de esto a esto, ¿sí? Nos comemos los territorios. Así que para ganar entonces, rodeamos la torre de nuestro rival o nos comemos los territorios de nuestro rival. ¿Listo? Bueno, 3 minutos para el ejercicio. Les deseo buena suerte.
Bien, hay tanto equipo azul como equipo rojo puede comer territorio, lo que está haciendo Andrés, por ejemplo. 3 seconds. En time. Muy bien. Tiempo. Se acabó el ejercicio. Vamos a ver cómo les fue. Bien, ningún equipo ganó al vencer a su rival, pero al final del ejercicio, el equipo Panda ha vencido porque tiene más territorios conquistados. Felicitaciones. Muy bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio. En esta ocasión lo van a hacer conmigo y yo voy viendo las respuestas y les voy dando, bueno, yo voy viendo las preguntas mejor y les voy dando las respuestas al final de cada pregunta para dar una retroalimentación en caso de que hayan preguntas que hayan sido erradas, ¿cierto? Si las preguntas están correctamente respondidas, pues simplemente las pasaré. Listo. El acceso al link está ya en chat. Es decir, usted ya tiene acceso al ejercicio. Bueno, vamos ingresando. Hay 10 preguntas, solamente son 10 preguntas. Solo tenemos 10 preguntas, así que vamos a hacerlo, creo yo, relativamente rápido. Entonces, primera pregunta. He in a hospital. He works, he do work o he works in a hospital. ¿Cuál es la opción correcta? Muy bien, efectivamente es works. ¿Por qué? Excuse me. ¿Por qué es works y no work? Porque el verbo principal se debe modificar. Este es el verbo principal. Este sí, efectivamente es el verbo principal. Pero lamentamos la letra S porque la actividad la desarrolla un hombre. Habríamos tenido que escoger la misma opción si en lugar de he hubiese aparecido she o hubiese aparecido un it, que también habría sido posible, ¿cierto? ¿Cuándo habría sido válido decir que es work? Si hubiésemos sido nosotros trabajamos, we work, o ellos trabajan, they work, o ustedes trabajan, you work, por ejemplo. Ahí sí habría sido coherente haber dicho, haber escogido la opción rojita, ¿cierto? Pero como es un nombre, al verbo principal le debemos modificar. ¿Y cómo lo modificamos? Aumentando la letra S.
Bien, vamos con la segunda pregunta. Does he work at Customs and Immigration? ¿Trabaja él en aduana e inmigración? Muy bien, perfecto. ¿Por qué no sería válido la opción roja o la opción amarilla? Bueno, la opción amarilla no es coherente porque se está contradiciendo, porque está diciendo sí es válido, pero al mismo tiempo no es válido. Así que no es coherente. Es como decir, ah, sí, yo vivo en Bogotá, pero no vivo en Bogotá. No es válido, ¿cierto? No es coherente. ¿Y por qué no sería el verbo to be? Porque estamos utilizando el verbo auxiliar como das. Entonces, si hubiéramos utilizado una pregunta con verbo to be, por ejemplo, ¿está usted casado? ¿Es usted mal geniado? ¿Está usted triste? ¿Está usted en Colombia? Puntos suspensivos, que son preguntas de verbo to be. La respuesta la mencionamos con verbo to be. Pero como es una pregunta relacionada con trabajo y cualquier pregunta relacionada con un verbo diferente al verbo to be se debe utilizar con el verbo auxiliar do o das, pues la respuesta también debe ser coherente utilizando el verbo do o das. ¿Listo? Number three. Do you chocolate milk? Good, perfecto. ¿Por qué no sería la opción likes? Porque siempre que utilizamos negaciones y preguntas, vamos a utilizar un verbo auxiliar. Y siempre que utilizamos un verbo auxiliar, el verbo principal vuelve a su estado original, independientemente de si la persona referenciada es un hombre, una mujer, un animal, un ser inanimado, una versión plural o una versión singular, primera, segunda, tercera persona. ¿Listo? He not want to go to the movies. ¿Cuál verbo auxiliar debemos utilizar? He doesn't, perfecto. Recuerda que estamos estudiando el manejo de presente simple lado B, así que el verbo to be en este caso no sería aplicable, ¿cierto? Por otro lado, estaremos diciendo, él no es querer ir al cine. En su versión traducida no tendría mucha coherencia, ¿no? Entonces por eso no utilizamos el verbo is para este caso. It a beautiful day today. It is a beautiful day today. ¿Por qué no es are? Porque es una versión singular. Recuerde que el sujeto it es singular y todos los singulares en verbo to be tienen el manejo del verbo to be como is. Si fuesen son, o sea, ellos, ahí sí sería are, que no tendría mucho coherencia utilizar un plural en este contexto, ¿no? Vamos a la mitad. What time you go to the university?
What time do you go to the university? ¿No? Muy bien. No es coherente utilizar el verbo to be en este caso porque ya tenemos un verbo principal. Siempre que tengamos un verbo principal, independientemente de si se llama go, study, read, like, believe y así sucesivamente, cuando tenemos un verbo auxiliar, el verbo principal no puede ser, bueno, ya, cuando ya tenemos un verbo principal, perdón, no podemos mezclarlo con el verbo to be, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos un verbo auxiliar que se llama do. Your dog like bread. A su perro le gusta el pan. Muy bien. Utilizamos el verbo to be, el verbo to do como conjugado como does, porque hablamos de su perro y su perro es eat, ¿no? Entonces, por eso es does your dog. ¿Por qué no es verbo to be? Nuevamente, porque el verbo principal se llama like y no podemos tener dos verbos principales ahí de manejo, ¿cierto? Uno tiene que ser un verbo auxiliar. Where Gustavo live? ¿En dónde vive Gustavo? Where does Gustavo live? ¿Por qué utilizamos does? Porque es tercera persona del singular, ¿cierto? Y el verbo principal es vivir, por lo tanto no es factible utilizar el verbo to be. No podemos tener dos verbos principales al tiempo. When your parents have lunch? ¿A cuándo almuerzan tus padres? Es decir, ¿a qué hora? Padres, ¿no? Plural, o sea, ellos. Bien, como hablamos de padres, o sea, ellos, por eso utilizamos el verbo to do. ¿Y por qué no utilizamos verbo to be? Porque el verbo tener, en este caso almorzar, es el verbo principal y no podemos tener dos verbos principales al tiempo. El verbo principal sería verbo to be y verbo almorzar, que es incoherente, ¿cierto? Eh, hay un bloqueo allí que no puede ser válido. Pregunta final. She like hamburgers? ¿Le gustan a ella las hamburguesas? No podemos utilizar verbo to be aquí, ¿no? Muy bien, does she like hamburgers? Good, perfecto. Muy bien, al final del ejercicio vamos al podium. And we have in the third place, Carol, congratulations. Second place is for Luz Alvarado. And the first place is for Andres, congratulations. And thank you everyone for participating in this game. Muy bien. Con esto finalizamos el ejercicio del día de hoy y la clase del día de hoy. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, solicitudes, quejas, reclamos, con todo gusto, muchachos, las pueden formular en este momento, sino por los canales oficiales, ¿no? Por los Profe, pudiera mensajes de texto. retroalimentar, discúlpeme, pudiera retroalimentar muy rápidamente las preguntas, de pronto pues son 10 nomás, ¿sí? Del quiz, de este último quiz. A ver, las preguntas del Kahoot, ¿no? Sí, señor. Mm, creo que es este juego, creo.
Vamos a ver, vamos a mirar las respuestas de una vez. Bueno, en este caso, decimos él en un hospital. Como es él, recordemos entonces la versión gramatical por acá. Recordemos que esta es una afirmación, ¿cierto? Al ser una afirmación, el verbo principal se modifica si la actividad la hace un hombre, una mujer o un animal. En este caso estamos hablando de él, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacerle algún cambio. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal se llama work. ¿Qué le vamos a hacer al verbo work? Le aumentamos la letra S. ¿Por qué la letra S? Porque, digamos, las otras posibilidades de cambio no son válidas, ya que el verbo work no termina en Y, el verbo work no termina en S, X, H, S, H, U, O, ninguno de esos casos, y tampoco es la excepción del verbo que tiene que ver con el verbo have, que cambia has. Por eso decimos, he works in a hospital. Él trabaja, o sea, la opción amarilla, él trabaja en un hospital, ¿no? La opción 2, trabaja él en inmigración y, uy, se me olvidé, en aduanas e inmigración. Recordemos que para hablar de respuestas a preguntas cortas tenemos dos opciones. Podemos decir que sí o podemos decir que no. Siempre las respuestas cortas van a tomar como referencia a la persona a la quien se referencia la pregunta, ¿cierto? Y si esa persona es hombre, mujer, animal, el verbo auxiliar se va a llamar das. Si en cambio la persona soy yo, somos nosotros, son ustedes, es usted, son ellos, el verbo auxiliar se va a llamar do. En este caso, pues, tenemos dos opciones, que sea yes he does, que sí la tenemos, o no he does not, que no está, porque la opción azulita, que es como la más cercana, es una contradicción, porque estamos diciendo sí, sí trabaja allí, pero no trabaja allí. Entonces ahí es donde no tiene coherencia. No podemos utilizar el verbo to be porque no corresponde al tipo de pregunta que nos está comentando. Es como si dijésemos, usted vivió en Bogotá entre los años 2018 y 2021 y que usted me responda sí o no, es coherente, ¿cierto? Pero no me puede responder tipo, yo trabajaré por allá dentro de 3 años, ¿sí? Porque no tiene ninguna relación la pregunta con la respuesta. Por eso el verbo to be no tiene coherencia en esta respuesta y en las próximas respuestas que tengamos, ¿sí? Siguiente. ¿A usted le gusta el chocolate con leche? Entonces, la leche de chocolatada mejor. El verbo principal se va a llamar like, porque likes se aplicaría solamente en afirmaciones si es un hombre, una mujer o un animal, lo cual no es válido en ninguno de estos casos. Be like es una doble utilización de verbo principal que no es coherente. Y not like, esto aplica solamente en negaciones. Y esto no es una negación, esto es una pregunta, por lo tanto no es contextual. Siguiente. Aquí el verbo to be tampoco tiene coherencia porque si tenemos un verbo principal, no podemos utilizar el verbo to be como verbo principal adicional. ¿Sí? Como si dijésemos, él es, él es, él es quiere ir. Suena raro, ¿cierto? Es porque efectivamente estamos utilizando una palabra de más, que no es válida, no es coherente, no es lógica. Por eso el verbo to be no es coherente utilizarlo aquí. Lo que sí recuerde que el verbo auxiliar no tiene traducción. Por eso sí podríamos decir, él no quiere ir al cine como verbo auxiliar, porque el verbo auxiliar no tiene traducción al español. ¿El verbo auxiliar para qué nos sirve? Para identificar si eso que estamos mencionando se está relatando en una versión presente, en una versión futura o en una versión pasada. Porque cuando usted llegue a nivel 4, creo que es ese nivel, usted va a mirar pasado simple y usted va a relacionar que el pasado y el presente son prácticamente los mismos. Lo único que cambia es el auxiliar. Cambia de das o do, cambia a did. ¿Sí? Porque el verbo auxiliar solamente nos referencia si estamos hablando de una versión presente, de una versión pasada o una versión futura, pero no tiene ninguna traducción. Siguiente. Es un día bonito el día de hoy. Aquí sí tenemos que utilizar el verbo to be, ¿vale? Porque no podemos decir tiene un bonito día.
no es como coherente, ¿cierto? Pero sí podemos decir, sí es un bonito día. Y el verbo to be para it, porque es tercera persona del singular, se llama is. No puede ser ni has, ni have, ni are. Si fuese are, sería válido are si fuesen días bonitos esta semana. Obviamente todo el contexto tiene que cambiar, ¿sí? Porque no podemos decir es un día bonitos, por ejemplo. ¿Sí? Todo tiene que ser plural o todo tiene que ser singular. Siguiente, ¿a qué hora va usted a la universidad? El verbo ir es el verbo principal. Por lo tanto, necesitamos un verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar que vamos a necesitar es el verbo do. ¿Por qué? Porque estamos hablando de usted. Si fuese de su sobrina, sí sería das. ¿A qué hora se va su sobrinita a la universidad? What time does she go to the university? ¿Cierto? Cuando utilizamos el verbo to be como verbo de apoyo, y es la pregunta que tal vez podría formularse. Vamos a utilizar el verbo to be como verbo de apoyo si estamos en un tiempo continuo. Es decir, Mariana está trabajando, nosotros estamos viviendo, Felipe está nadando, Carlos está pescando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en la última sesión del curso, es decir, en la sesión número 8, en más o menos 2 semanas, pero pues eso todavía falta hacer otras cositas antes de meternos por ahí. Pero para utilizar el verbo to be, el verbo principal, que sería en este caso el verbo go, tiene que terminar en ing, si no es incompatible, no es coherente. Es como decir, ¿a qué hora es usted ir a la universidad? No cuadra, ¿cierto? No funciona. Esa traducción es muy errática, es incoherente. Pero sí tiene sentido decir a qué hora vas a la universidad, porque el verbo to do o el verbo das, conjugado pues a tercera persona singular, no tienen traducción, ¿sí? Por eso tiene sentido decir a qué hora vas a la universidad, en lugar de decir a qué hora es vas a la universidad. Hay una redundancia de palabras. Siguiente, ¿a su perro le gusta el pan? En este caso no podemos utilizar nuevamente el verbo to be porque sería ¿es su perro gustar pan? No, no es coherente, ¿cierto? ¿Y por qué utilizamos entonces das? Porque su perro es it. Y recuerde que con hombre, mujer, animal, todo, cada uno solito, el verbo auxiliar se llama das. Siguiente, ¿en dónde vive Gustavo? Otra vez Gustavo es hombre, mujer o animal, ¿cierto? Tercera persona del singular. Por eso el verbo auxiliar se llama das y no do. Y si tratásemos de utilizar el verbo to be, estaríamos preguntando algo así como, ¿en dónde es Gustavo vive? No funciona, ¿cierto? Esa traducción. Pero sí podemos decir en dónde Gustavo vive o dónde vive Gustavo, que es mejor. Porque si no, si utilizamos el verbo to be, estaríamos diciendo en dónde es vivir Gustavo. ¿Sí? Es una redundancia de palabras, porque nuevamente el verbo auxiliar no tiene traducción. Y con las siguientes dos preguntas. When your parents have lunch? ¿Cuándo almuerzan tus padres? Mire que ahí es coherente que no haya una palabra adicional. Por eso utilizamos un verbo auxiliar, que puede ser do o das. ¿Por qué el verbo to do? Porque sus padres son ellos, plural, they. Y el verbo auxiliar para they se llama do. Y finalmente, a ella le gustan las hamburguesas. ¿Le gustan a ella las hamburguesas? Mire que no necesito utilizar una palabra adicional para decir, ¿es a ella le gustan las hamburguesas? No es coherente, ¿cierto? Por eso utilizamos el verbo auxiliar y el dúo das. ¿Y por qué das? Porque es ella, una mujer, un hombre, un animal, en este caso una mujer, ¿sí? Si hubiese sido plural, ahí sí utilizábamos do. Bueno, esa sería como la respuesta a todo el caso. Cuando das, utilizamos das como verbo auxiliar si quien realiza la acción en una versión negativa o en una versión pregunta es un hombre, una mujer o un animal. Cuando utilizamos do, cuando en una frase negativa o en una pregunta, la actividad la hacemos nosotros, ustedes, ellos o yo. ¿Sí? Ahí se utiliza el do, pero solamente en negaciones y preguntas, porque en afirmaciones para eso tenemos el cambio del verbo. ¿Listo? Eh, ¿Se refiere a it? Si se refiere a it, es tercera persona del singular. O sea, it does.
¿sí? Que ese id lo estoy incluyendo dentro de animales, aunque puede ser un objeto inanimado, ¿no? Pero pues un objeto inanimado, por ejemplo, una casa no se mueve, entonces por eso lo omito. Se mueven los animalitos y por eso es fácil hablar de animalitos, pero si usted quiere incluirlo con objetos inanimados, si suponemos vivimos en un mundo distópico en donde los zapaticos tienen vida y se mueven por sí solos, igual que los anillos, igual que los computadores, ahí sí diríamos que ese id es un computador y el id se mueve, ¿sí? Entonces, pero no vivimos en ese mundo raro. Listo, con todo gusto. Un placer, muchachos. Listo, ¿alguna otra inquietud tal vez? Me escribe un correo y se lo mando, no problema. O si no, yo en el transcurso de la semana, yo se lo subo a Sayuna, listo, junto con las grabaciones, no worries. Me hace recordar irse vía correo, porque si no yo lo olvido y yo se lo subo a Sayuna, porque pues como eso es ya muy personal, eso no tiene que ver con la plataforma, entonces, pues, por eso no lo subo. Listo, entonces, sí, me mandan un correo recordándomelo para yo subírselos a los tres programas, ¿listo? Entonces yo ahí se los subo en el fin de semana, creo. Listo, muchachos. Entonces, un placer haberlos visto el día de hoy. Les deseo muchos éxitos. Nos vemos la próxima sesión, ya la próxima semana. ¿Listo? Cuídense mucho, que os vaya bonito y disfruten su viernes festivo. Chao, chao.